la primera mitad del embarazo y hoy vamos a hablar del embarazo ectópico. Bueno, el embarazo ectópico se define como la implantación anormal del blastocisto fuera de la cavidad uterina. Entonces aquí podemos ver una implantación normal o también conocido como embarazo ortotópico y corresponde a la mayoría de los embarazos. Entonces cualquier implantación fuera de la cavidad uterina es considerada como embarazo ectópico. Puede existir una asociación, puede ser que haya existido la fecundación de dos óvulos y nos encontremos frente a un embarazo heterotópico, ¿no? El embarazo heterotópico entonces significa que un blastocisto se va a implantar dentro de la cavidad uterina y el otro blastocisto fuera de la cavidad uterina, que vamos a ver ya dentro de su clasificación. Y entonces tenemos dentro del embarazo ectópico el embarazo tubárico, que es el más frecuente, puesto que se presenta en el 95% de los casos, y este a su vez puede ser embarazo tubárico ectópico ampollar, o puede ser un embarazo ectópico tubárico ítmico, o puede ser un embarazo tubárico infundibular o un embarazo tubárico intersticial. También tenemos un ovario, un embarazo ovárico, un embarazo cervical, como podemos apreciar acá. Aquí tenemos un embarazo cervical, un embarazo ovárico, un embarazo tubárico, o podemos tener un embarazo abdominal. Si bien el embarazo tubárico puede ser ampular, ísmico, infundibular o intersticial, el embarazo ovárico, a su vez, puede ser embarazo superficial o intersticial, y el embarazo abdominal se va a caracterizar porque el blastocisto se va a implantar en el epíplon o en el fondo de saco de Douglas, o sea, detrás del útero, en el espacio comprendido entre el útero y el recto. Y el embarazo cervical, que se va a ir a implantar el blastocisto en el cuello del útero. También podemos tener la implantación del blastocisto en la cicatriz de la cesárea. A eso también se lo puede considerar por algunos autores como embarazo ectópico. Entonces, en estas imágenes podemos apreciar acá la implantación ampollar, la implantación ítmica y la implantación intersticial. Aquí podemos ver la implantación ampollar o ítmica de la trompa de falopio del blastocisto, considerando un embarazo ectópico. Aquí tenemos una implantación cervical, también que es embarazo ectópico, y aquí podemos ver una implantación ovárica. Tenemos la ítmica, cuando se implanta casi cerca del ángulo uterino. La implantación anormal, cuando el blastocisto ha podido llegar a implantarse en el epíplon, o la implantación intersticial del ovario. También en esta imagen podemos ver acá el embarazo ovárico superficial y la anatomía patológica que nos muestra el embarazo ovárico superficial. Tenemos el embarazo ovárico intersticial acá, y tenemos el embarazo que se sitúa en la unión de la trompa de falopio y el útero, miren, un embarazo ítmico, y se ha producido por el crecimiento del producto la ruptura de este segmento del útero. Un embarazo tubárico a través de una imagen laparoscópica, y tenemos ya la pieza ectomizada del embarazo ectópico. También por laparoscópica podemos ver la imagen característica que se asemeja a una salchicha, se dice la literatura, de la trompa de falopio, aumentada de tamaño, congestiva, de color rojizo, como podemos apreciar acá. También por una imagen laparoscópica podemos ver la imagen característica de una salchicha voluminosa, rojiza,
de la trompa de falopio. Un embarazo cervical, podemos apreciar acá, que el producto estaba desarrollándose en el cuello del útero. Lo propio acá. Entonces, el más frecuente hemos dicho que es el tubárico seguido del ovárico. ¿Cuál es la etiología? Bueno, existe una causa que se va a caracterizar porque va a existir una interrupción del circuito que debe recorrer normalmente el huevo desde la región ampollar hasta la cavidad uterina, que es donde tiene que implantarse, específicamente en el endometrio. Pueden existir alteraciones en la migración de este huevo cigoto y puede existir por hipermigración del cigoto, o sea, existe una hipermigración externa del cigoto que va a llegar a implantarse en el cuello del útero. O puede existir una hipermigración del cigoto que puede llegar a migrar hasta implantarse en el ovario, en el fondo de saco de Douglas o en el epítelo. Y empezamos a describir el embarazo tubárico. Entonces acá podemos apreciar la frecuencia de presentación según los segmentos donde se producen la implantación del blastocisto en la trompa de falopio. Tenemos el ampollar, que es el más frecuente, seguida del ítmico y el intersticial, ¿no? Como veíamos en la imagen, donde se produce generalmente la ruptura del útero, como podemos apreciar acá. Entonces, ese es el embarazo intersticial tubárico. Entonces, el cigoto normalmente tiene que llegar desde la región ampolla de la trompa hasta llegar a su implantación. Aproximadamente el huevo llega el 5.º día después de la fecundación a la luz del útero y comienza su implantación el día 7 después de la fecundación. Como podemos apreciar acá, este huevo es transportado por los movimientos de las contracciones peristálticas de la túnica muscular de la trompa de falopio y también por el movimiento ciliar de la mucosa de la trompa de falopio. Aprovechando la imagen, podemos ver secuelas de lo que hemos hablado ya anteriormente, la enfermedad inflamatoria pélvica, donde produce acodaduras, adherencias, que evitan que el huevo llegue migrando hasta la luz del útero. Entonces, al encontrar una dificultad al atravesar este obstáculo, el blastocisto se implanta en la trompa de falopio. Existen factores de riesgo que van a condicionar también la etiología de ellos, ¿no? Entre ellos tenemos alteraciones anatómicas, alteraciones hormonales y alteraciones del huevo y el embrión. Pero debemos puntualizar que existen dos factores importantes que condicionan la presencia del embarazo ectópico. Uno es la enfermedad inflamatoria pélvica por las lesiones, obstrucciones, disminución de la luz que produce esta inflamación y esta infección del tracto genital superior. Y la otra causa es la presencia de endometriosis, ¿no? Y la endometriosis es cuando existe tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Puede existir tejido endometrial en la trompa de falopio y entonces el blastocisto reconoce a este tejido endometrial que se encuentra en la trompa de falopio y comienza a implantarse. Entonces, dos factores de riesgo principales e importantes para la presentación del embarazo ectópico, que son la enfermedad inflamatoria pélvica y la endometriosis. Y en resumen tenemos las causas que van a provocar la presentación de embarazo ectópico, ¿no? La presencia de té de cobre, múltiples parejas sexuales que condicionan la presencia de enfermedad inflamatoria pélvica, fertilización asistida, antecedentes de cirugías por los procesos cicatrizales que pueden producir, el consumo de tabaco, así como también el consumo prolongado de progesterona.
Entonces, uno de los factores es la enfermedad inflamatoria pélvica, y esto ya sabemos cómo diagnosticar y tratarla. También el antecedente de infertilidad, cuando se realizan los procedimientos de transferencia embrionaria intratubárica o fecundación in vitro, pueden condicionar la presencia de embarazo ectópica. Cirugía previa, porque va a existir procesos cicatrizales que van a provocar la acodadura y disminución de la luz de la trompa de falopio. Y también técnicas de reproducción asistida, como la hiperestimulación ovárica y la implantación múltiple. El otro factor de riesgo, hemos dicho que es la endometriosis, ¿no? Donde existen tejidos endometriales fuera del endometrio. Entonces, el blastocisto reconoce a este tejido como endometrio y realiza su implantación ectópica. Uso de dispositivo intrauterino por el proceso de inflamación química que produce su presencia. Legrados uterinos a repetición también condicionan la presencia de embarazo ectópico. Antecedentes de cirugía abdominal, como la apendicitis aguda o la peritonitis, que van a provocar procesos cicatrizales que van a deformar la estructura normal anatómica de la trompa, disminuyendo de esta forma la luz de la trompa y evitando la migración del cigoto hacia el útero, y este se va a implantar en la trompa de falopio. El aborto también condiciona la presencia de embarazo ectópico. La exposición uterina al dietilestilbestrol, así como también el tabaco y pacientes con una edad comprendida menos de 25 años. En esta imagen podemos apreciar la trompa de falopio con sus cilios, que estos son los encargados de ayudar al transporte de la trompa de falopio, en la trompa de falopia del huevo desde la región ampolla hasta el útero. Y esta microfotografía nos muestra las secuelas del proceso inflamatorio en la enfermedad inflamatoria pélvica, donde la trompa va a sufrir una alteración en su mucosa. Entonces no va a existir esta migración, este transporte adecuado del huevo, llegando a implantarse por su necesidad nutricional en la trompa de falopio. Entonces vemos la disminución de la luz de la trompa de falopio, y entonces se evita la migración del huevo hacia la luz del útero, como podemos ver acá, ¿no? Se produce la fecundación en la región ampolla de la trompa, vamos a tener la formación de las blastómeras, luego vamos a tener la formación de la mórula, el blastocisto. El quinto día llega el huevo a la luz del útero y comienza su implantación el día séptimo. Entonces, aquí en este trayecto hay procesos inflamatorios que alteran la mucosa y las microvellosidades del epitelio de la trompa de falopio, evitando la migración del huevo y su implantación normal en el útero. Entonces, este embarazo tubárico se va a caracterizar porque la implantación en el endosalpinx de la trompa de falopio va a invadir la lámina propia, llegando incluso hasta la muscular. Va a crecer entre la luz tubárica y la cubierta peritoneal. Va a llegar a invadir los vasos por la acción erosiva del sincicio trofoblasto, y esto va a ocasionar hemorragia, que se va a convertir después en una hemorragia retroperitoneal que va a provocar la distensión del peritoneo y va a irritar este peritoneo, y la paciente lo va a traducir en dolor. Luego existe un proceso de necrosis, se rompe la trompa de falopio y vamos a tener un hemoperitoneo. Y si este sangrado es considerable, la paciente puede alterar su hemodinamia y estar en shock. Si no tratamos inmediatamente el cuadro, nos vamos a encontrar entonces frente a una hemorragia interna. Una característica del sangrado en el embarazo ectópico es que no coagula este sangramiento y comienza a disminuir el hematocrito aproximadamente un 15%, y ahí es donde nosotros debemos realizar la reposición adecuada de la hemodinamia de la paciente. Puede caracterizarse por la presencia de vellosidades
coriales degeneradas o ionizadas, y también este blastocisto, si bien está implantado en la trompa, se va a caracterizar por producir progesterona, y esta progesterona va a actuar también sobre el endometrio, provocando la reacción endometrial, o también conocida como la reacción de Arias Steria, donde va a existir una estimulación mitótica formando un pseudosaco gestacional o el engrosamiento de el útero. Entonces, este embarazo ectópico produce progesterona, y esta progesterona tiene su efecto sobre el endometrio. Pero al existir una disminución paulatina de la hormona gonadotropina coriónica y la progesterona, se va a producir el sangrado en borra de café, que es escaso. Y este sangrado entonces va a ser externo y va a ser interno. Como no existen las condiciones necesarias para la implantación del blastocisto, también va a disminuir la producción de la hormona gonadotropina coriónica, y esto nos sirve como un punto de diagnóstico del embarazo ectópico, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son sus complicaciones? Puede ser que en las etapas tempranas del embarazo se reabsorbe y no exista ninguna complicación. De un hematosalping, o sea, de la colección hemática en la trompa de falopio, podemos tener el aborto tubárico por estallido de la trompa de falopio, y esto nos puede ocasionar la hemorragia. Y si es severa, vamos a estar frente a una hemorragia cataclísmica de Barber. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de ruptura en el lugar de la trompa? Se rompe con mayor frecuencia la región ítmica que la ampollar, porque la ampollar tiene una mayor longitud. En cuanto a los síntomas de presentación, el dolor abdominal es el que va a predominar. Este va a predominar y se irradia a los hombros porque la sangre va a ser abundante, va a caer al peritoneo y va a irradiar el dolor hasta la región de los hombros. Y es el síntoma que se presenta con mayor frecuencia. Luego tenemos el antecedente de falta de menstruación o amenorrea, y la hemorragia vaginal se presenta en el 50 al 80%, pero esta hemorragia vaginal se presenta ya aproximadamente entre la sexta a la octava semana del desarrollo. Si compromete el estado general de la paciente, esta va a tener vértigos y mareos, y van a atenuarse poco a poco los síntomas del embarazo, porque va a ir disminuyendo la secreción de la hormona gonadotropina coriónica, entonces va a ir disminuyendo las náuseas y los vómitos. Puede existir eliminación de restos endometriales, porque repitiéndoles, igual la progesterona se va a producir, igual esta progesterona va a estimular al útero, pero al caer este valor de la progesterona va a haber sangrado transvaginal. Y también vamos a estar frente a un tenesmo rectal por la sangre que va a ir a depositarse en el fondo de saco de Douglas. Al examen, a la palpación bimanual, podemos tener hipersensibilidad anexial, hipersensibilidad abdominal por el hemoperitoneo y la irritación de este. Podemos palpar masa anexial. Ojo, que en el 20% se palpa en el lado opuesto de origen del embarazo tubárico. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un embarazo tubárico derecho en la trompa derecha, esta tumoración se va a palpar mejor en el lado izquierdo. Por eso dice masa anexial en un 20% en el lado opuesto. Va a existir un ligero aumento del tamaño del útero, repitiéndoles, la progesterona va a hacer que el endometrio se engruese, entonces va a aumentar de tamaño, pero no va a ser adecuado para la edad gestacional. Presencia de lipotimias por la pérdida sanguínea asociado a fiebre. Clínica. Hasta la quinta semana, sexta semana, generalmente el embarazo ectópico es asintomático. Ya cuando se va a producir, la clínica florida es cuando ya ha producido sus síntomas generales. Entonces, ¿cuándo debo pensar en un embarazo ectópico sin ruptura tubárica? En amenorrea, o sea, falta de menstruación,
hemorragia menstrual irregular, o sea, va a haber pequeñas descargas de sangre a través de los genitales por la caída de la progesterona, dolor abdominal, presencia de masa anexial, y también vamos a ver que el tamaño del útero no va a ser adecuado para la fecha de última menstruación, va a ser más pequeña porque el piloto no está en el útero, sino el piloto está en la trompa de falopio o el embrión, ¿no? Así para que no se olvide. Y si el sangrado es abundante, vamos a entrar en un cuadro de hipotensión y shock. Al tacto vaginal. ¿Qué vamos a encontrar al tacto vaginal? Es importante que hagamos un tacto bimanual, y en el tacto bimanual debemos explorar ambas fosas ilíacas y ver si podemos percibir o no entre los dedos la presencia de la masa anexial, que nos va a hacer ya sospechar de la presencia de embarazo ectópico. Además, que a través del tacto la excitación peritoneal va a provocar que la movilización del cuello sea dolorosa. Y esta movilización del cuello lo conocemos como signo de Proust. Otro medio diagnóstico es la colpotomía o culdocentesis. Como podemos apreciar acá, se realiza una punción aspiración del fondo del saco de dunas. Si aspiramos sangre roja venosa, estamos frente a un embarazo ectópico. Y si aspiramos rojo rutilante, puede ser que hayamos pinchado un vaso y el diagnóstico es negativo. Como mencionamos, es importante durante el embarazo ectópico medir la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Al disminuir paulatinamente, como vemos acá poco a poco, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, entonces vamos a sospechar de la presencia de embarazo ectópico, porque va a ir disminuyendo su producción al no estar implantado en forma adecuada. También se puede realizar tanto laparoscópica o laparotomía con objetivo, ¿no? El primer objetivo es diagnóstica y el segundo objetivo es terapéutica, ¿no? Para resolver el cuadro. Entonces, siempre debo sospechar por el riesgo de hemorragia de un embarazo ectópico. Entonces, debo identificar el riesgo. Y para mí es un embarazo ectópico hasta que me demuestre lo contrario. Esto por el riesgo de la hemorragia interna que puede corresponder a la ruptura de la trompa de falopio que conlleva la ruptura de la tubárica interna. También, aparte de la clínica, como hemos mencionado, debemos ver algunos marcadores como es el descenso de la hormona gonadotropina coriónica y el descenso de la progesterona. También tenemos marcadores bioquímicos que van a ir disminuyendo a medida que avanza el embarazo, como la disminución de la alfa-fetoproteína y la creatinquinasa. Y ya hemos hablado del proceso de culdocentesis. Bueno, aquí podemos ver un embarazo ectópico en la trompa de falopio, ¿no? Aquí está, saco gestacional, y aquí está el embarazo ectópico. Pero miren, el útero ha aumentado el diámetro de su endometrio por acción de la progesterona. Pero como no está acá el embrión, entonces no va a tener el tamaño adecuado para la edad gestacional. Entonces vemos acá en esta otra imagen, en la trompa, la imagen del embarazo ectópico y el útero que ha aumentado su línea endometrial, el grosor del endometrio, que nos hace sospechar de la presencia de embarazo ectópico, ¿no? Y podemos ver acá, si bien en algunos casos, aparte de aumentar el grosor, el espesor de la línea endometrial, puede haber la presencia de la formación de un pseudosaco gestacional. Pseudosaco porque este va a ser pequeño y no va a tener al embrión en su interior. Entonces, tres elementos importantes forman el diagnóstico de embarazo ectópico a través de la ecografía. El primero es útero vacío, como acá, o la formación de pseudosaco. A este primer punto se asocia la presencia de masa anexial
y la presencia de líquido libre en fondo de saco de Douglas. Estos tres pilares me confirman el diagnóstico de embarazo ectópico a través de la ecografía. Entonces, mencionábamos que la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica es importante seguir en la monitorización día tras día. Esta comienza a duplicarse a partir de las 48 horas, pero después va a ir disminuyendo paulatinamente. También debemos ver el descenso de la progesterona. Cuando la progesterona llega a 5 nanogramos, ya debemos sospechar de la presencia de embarazo extrauterino. Entonces, en una analítica sanguínea, lo que debemos solicitar día tras día para evaluar y hacer el diagnóstico de embarazo ectópico es solicitar la dosificación de fracción beta y la dosificación de progesterona, que esta tiene que ir descendiendo. Si estaría aumentando, entonces podríamos estar frente a un embarazo normal. Dentro del diagnóstico diferencial debemos ver con test positivo o test negativo. Con test positivo, primero, debemos ver si se trata de una gestación intrauterina normal a través de la ecografía, ver si se trata de una amenaza de aborto, aborto inevitable o incompleto, como hemos avanzado el día de ayer, o tal vez existe embarazo, pero aquí ha existido la torsión del cuerpo lúteo que ha formado un quiste. Con prueba de embarazo negativo. Entonces, enfermedad pélvica inflamatoria, quiste de ovario torsionado, cáncer de ovario y también la apendicitis, aparte de la endometriosis y el cálculo renal. ¿Se puede realizar un manejo expectante asociado a un tratamiento médico? Sí. ¿Cuándo realizo un manejo expectante? O sea, sin realizar la intervención quirúrgica. Cuando la localización del embarazo ectópico está en la trompa y mide menos de 2 centímetros por ecografía. La paciente no presenta síntomas y la fracción beta de la hormona gonadotropina va a ir descendiendo. Y a través de la ecografía transvaginal es importante ver que no exista la presencia de hemoperitoneo. Entonces, en este tipo de pacientes se puede utilizar dos fármacos, como es el metotrexate y la leucoverina, en dosis específicas diarias para ir evaluando el descenso de la hormona gonadotropina coriónica. Además que estos son citostáticos, ¿no? Evitan la reproducción celular. Entonces, este tratamiento médico se basa en los siguientes pilares. Cuando la paciente está hemodinámicamente estable y a través de la ecografía, la longitud del saco del embarazo ectópico es menor a 3,5 centímetros y la fracción beta es menor a 5.000 miliunidades internacionales y no existen síntomas que compliquen el estado general de la paciente. Además, que el hemograma esté dentro de parámetros normales, puesto que si estamos frente a una anemia, quiere decir que esa paciente está sangrando, ¿no? Cuando desciende el hematocrito, la hemoglobina, quiere decir que está sangrando interiormente. El tratamiento quirúrgico, que se basa ya cuando la paciente está clínicamente inestable, cuando ya hay signos de hipotensión, de shock, entonces debemos pensar en la realización de una salpingectomía parcial o total, o sea, la ectomía de la trompa, o sea, sacar la trompa de falopio, o pensar en una histerectomía cuando el embarazo ectópico tiene una localización intersticial. También la laparoscopía me permite realizar el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas? Salpingotomía y salpingectomía. De ambas, las complicaciones es el trofoblasto persistente, quiere decir que se ha quedado trofoblasto, no se ha realizado bien la extirpación del tejido ovular, hemorragia intraabdominal, y si la paciente tiene antecedentes de incompatibilidad de RH, entonces es importante pensar la sensibilización y la vacuna antigama globulina en estas pacientes. Ya en este cuadro podemos ver una culdocentesis, que hemos dicho se realiza la punción aspiración del fondo de saco de Douglas a través del fondo vaginal posterior
se aspira, y si es sangre roja venosa, embarazo ectópico. Si es sangre rutilante, puede ser que hayamos pinchado algún vaso. Entonces, tenemos acá la paroscopía, la imagen de la trompa de falopio, y aquí se está haciendo la salpingotomía, ¿no? Que consiste en realizar una fenestra, una ventana, a través del cual se extirpa el embarazo ectópico. Aquí sí se corre el riesgo del trofoblasto persistente, o el ordeñamiento, o el aborto tubárico, ¿no? Esto se puede realizar por vía laparotomía, ¿no? A través del dedo medio e índice se va eliminando hasta el ostium abdominal de la trompa de falopio y poder expulsar el blastocisto de embrión, ¿no? Entonces, por esto también conlleva un riesgo de la presencia de trofoblasto persistente. O podemos ver, ¿no? Acá se ha hecho una salpingotomía, una ventana, y se está sacando el saco gestacional, como acá también, ¿no? Estas son técnicas conservadoras para su conocimiento, ¿no? Aquí en la ventana, y se extirpa el embarazo ectópico. O realizar definitivamente, está la trompa de falopio, la salpingectomía, en este caso parcial, ¿no? De la trompa de falopio, ¿no? Acá está el embarazo ectópico, entonces se extirpa ese segmento de la trompa que está implicado. O como podemos ver acá también en esta imagen, se está produciendo la salpingectomía. Y así se ve, ¿no? El embarazo ectópico en la trompa de falopio, rojizo, aumentado de volumen, que asemeja a una salchicha, como podemos ver igual acá. Y esta es la imagen de un embarazo ectópico intersticial, ¿no? Casi cerca del ángulo del útero, entonces también es considerado como embarazo ectópico. Y aquí vemos en la imagen real del ordeñamiento o el aborto tubárico. Aquí está el embarazo ectópico intersticial, ¿no? Esta imagen. Un embarazo tubárico, miren, la trompa de falopio ha sido extirpada en su totalidad y dentro de él se ha podido apreciar la formación del embrión, igual acá. Si tienen alguna pregunta, atentos a la lista, por favor. Álvarez.